Nos hemos quedado lo que era acá, ¿no? Entonces, como tenemos la cantidad de ácido que nos ha sobrado, va a ser esta cantidad en materia de número de moles, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, eso yo lo voy a dividir entre la cantidad del volumen total, ¿no? Va a ser igual a qué? A la cantidad del volumen que se ha añadido más el volumen de la cantidad que había en el matraz Erlenmeyer, ¿ya? En el matraz Erlenmeyer, ¿cuánto habíamos dicho aquí? 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 100 ml del ácido clorhídrico. Base, como se ha añadido 50 ml de la base, 50 ml de la base, entonces va a ser el volumen total, ¿cuánto? 150, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces el volumen, como es 150 mililitros, entonces tenemos que convertir a litros. Entonces en litros es 0,150 litros. ¿Ya? Entonces, como yo tengo la cantidad de número de moles que es 5 por 10 a la menos 3, eso yo lo voy a dividir entre el volumen total para encontrar que la concentración que tiene que darme en unidades de en unidades de concentración que es molaridad. Entonces, esta división nos va a dar ¿qué? 0,033 molar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? Hola, hola. Sí, sí se entiende. 0,033 molar. Entonces el pH va a depender básicamente de este ácido, ¿no? Que ha sobrado. Entonces, nosotros vamos a sacar el pH de esta concentración molar. ¿Ya? Entonces el pH se define como menos logaritmo de esa concentración. Entonces, haciendo los cálculos con la calculadora, el logaritmo de 0,033 es 1,48. Pero como hay un signo delante de él, por la ley de los signos, menos por menos va a ser más. Entonces el pH, ¿cuánto había sido cuando se ha agregado 50 ml de la base? Había sido 1,48. Seguimos. El cuarto, después de añadir 100 ml, esto ya es en el punto de equivalencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos añadiendo sobre 100 ml de ácido, 100 ml también de la base, con las mismas concentraciones. Entonces yo directamente puedo calcular la concentración, puede ser de la base y del ácido, ¿no? Básicamente nos va a dar los mismos valores, ¿no? Pero como estamos en el punto de equivalencia, al final nos va a quedar cero, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener, estamos diferenciando, ¿no? Como yo tenía al inicio, o digamos, cuando yo en los 100 ml de ácido he tenido 0,01 moles de ácido clorhídrico, y como he añadido 100 ml de la base, también voy a tener la misma concentración en materia de moles de la base. Entonces, como ambos son iguales, entonces ambos se van a consumir. Al final voy a tener que 0 moles de ácido y 0 moles de base, ¿no? Entonces, como voy a tener 0 moles, entonces la concentración de OH y la concentración de hidrógenos o de hidróneos va a depender solo del agua, ¿ya? Sabemos que la concentración de OH es igual a la de los hidróneos, ¿no? Cuando lo del agua, ¿no? Sabemos que el pH del agua es 7, ¿no? Entonces la concentración va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar, que va a depender solo de cuál, solo del agua. Entonces 1 por 10 a la menos 7. Entonces aquí dice, mira, se ha agregado suficiente hidróxido para neutralizar al ácido clorhídrico, ¿no? Como está en solución con exactitud, un ácido fuerte y una base fuerte reaccionan para producir soluciones neutras de sal, de manera que el pH, como es neutro, va a ser 7. No es básico ni ácido. Y este pH de dónde sale va a ser de esa cantidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la cantidad de moles del ácido ni la cantidad de moles de la base. Entonces directamente eso va a salir de lo que es la sal neutra, ¿no? No es ácido ni base, no sabemos el sal neutra, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Va a depender solamente este pH 7 que se va a obtener, va a ser directamente de la concentración.
¿no? Que la concentración va a ser igual a ¿qué? 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, el pH, como sabemos que depende de la concentración molar, entonces esto yo lo voy a sacar el pH de esto, de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces el pH va a ser igual a ¿qué? Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 molar. Sabemos que el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 es 7, menos 7 en realidad, ¿no? Y por este menos se hacen 7 positivos. Entonces el pH en el punto de equivalencia había sido 7. ¿Se ha entendido, chicos, eso? ¿Se ha entendido, jóvenes? Hola, hola. Sí, Ya, continuamos. Ahora, en el quinto, después de añadir 10 ml más de la base, ¿ya? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos adicionando mayor cantidad de la base, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo que es, y primeramente, ¿qué hacemos? Primeramente vamos a calcular lo que es la cantidad de moles que hay en 110 ml de la base, del hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de factor de conversión, voy a obtener de los 110 ml cuántos moles había tenido en 110 ml de la base, la solución de la base. Entonces, había sido 0,011 moles del hidróxido de sodio. ¿Ok? La cantidad de número de moles del ácido clorhídrico se sigue manteniendo, que es 0,01, ¿no? ¿Por qué? Porque en el matraz del Meyer solo teníamos 100 ml. Entonces, esto ya hemos calculado con anterioridad, ¿no? En el primero, cuando no hemos adicionado nada de la cantidad de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo tenía la cantidad del ácido clorhídrico, pero en este caso, ¿cuál es el que me va a limitar eso? Va a ser el ácido clorhídrico. En este caso, el ácido clorhídrico en su totalidad se va a consumir. Ya no voy a tener la cantidad del ácido clorhídrico después de la reacción. Después de la reacción solo voy a tener 0 moles. Entonces, la que está en exceso o en mayor cantidad va a ser la cantidad de número de moles del hidróxido de sodio, que en este caso es 0,011 moles. Entonces, yo lo voy a hacer la diferencia de la cantidad de moles del ácido clorhídrico, ¿no? Esta cantidad que he adicionado del hidróxido de sodio. Entonces yo digo 0,011 moles, lo voy a restar ¿cuánto? 0,01 moles de hidróxido de sodio. Entonces al hacer esta diferencia voy a obtener ¿qué? 1 por 10 a la menos 3 moles, ¿ya? De cantidad de hidróxido de sodio que me van a sobrar o que voy a obtener después de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pH, en realidad, de esto voy a obtener lo que es el pOH, ¿no? En este caso, la solución se va a volver básica. ¿Por qué? Porque voy a tener más cantidad de hidróxido de sodio en esa solución en el Marshall-Erlenmeyer que del ácido. Entonces, como yo tengo más cantidad de hidróxido de sodio, entonces, como están aportando OH a la solución, el hidróxido de sodio, mi pH va a volverse, ya no va a ser ácido, sino va a ser básico, ¿ya? Entonces, yo digo, como me van a sobrar esta cantidad de número de moles de la base, entonces yo lo voy a dividir eso entre ¿qué? Entre el volumen total, ¿no? El volumen total en este caso sería 100 más 110. 100 más 110 es 210 ml, ¿no? Y esto en litros es igual a ¿qué? 0,210 litros, ¿ya? Ese es en cantidad de litros, ¿no? Para encontrar la concentración en unidades de concentración, que es molaridad. Entonces yo digo, 1 por 10 a la menos 3 moles, eso dividido entre 0,210 litros, me da 4,8 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el dióxido de sodio en cantidad mayor en la solución. Entonces, entonces la concentración de OH va a depender de esta concentración, ¿no? De lo que ha quedado después de la reacción.
Entonces yo digo 4.8 por 10 a la menos 3 moles, o no es moles, no es molar, ¿no? Concentración molar, tengo de la TOH. Entonces yo digo, el POH, ¿no? En este caso sería POH, ¿por qué? Porque yo tengo la concentración de OH. Entonces yo digo, el POH va a ser igual a ¿qué? Menos logaritmo de la concentración de los OH. Concentración de los OH. Entonces yo, en vez de la concentración de los OH, voy a eh, voy a sustituirlo, esta concentración, que es de 4,8 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, saco logaritmo de eso, me va a dar un valor de 2,32, ¿ok? 2,32. Esa es la cantidad, ese es en el pOH, ¿ok? Sabemos, ¿no? Que al mismo tiempo el pH más el pOH me va a dar al pKw. PKW. El PKW en realidad eso es, tiene que ser 14, ¿no? Este es un valor definido, ya el PKW es 14. ¿Ya? Entonces, como yo tengo el pOH es 2,32. 2,32. Tengo este valor, pero no tengo este valor. Necesito conocer el pH. El pH va a ser básico, ya no va a ser ácido. ¿Por qué? Porque he adicionado bastante cantidad o más de la base. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué digo? Entonces, yo digo, de esta relación del pH más el pOH igual a pKw, yo puedo despejar lo que es el pH, ¿no? Es lo que me interesa. Entonces, el pH va a ser igual a ¿qué? A pKw menos el pOH. Y el pOH sabemos, ¿no? En este caso, que es 2.32. 2.32 es el pOH y el pKw es 14. Entonces, como he despejado el pH de esta ecuación, entonces lo que está aquí sumando va a pasar al otro miembro a restar. Entonces, el pH va a ser 14 menos 2,32. 14 menos 2,32 es igual a ¿qué? 11,68. Entonces, el pH había sido 11,68. ¿Estamos de acuerdo? Como se esperaba, ¿no? Como hemos añadido bastante cantidad de la base, entonces el pH nos iba a dar básico, no ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos exceso de OHs. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, jóvenes? Hola, 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 chicos. Sí, sí, que ¿Alguien se ha perdido? ¿Se entiende? Viviana, Lisette, Yesenia. Ok, continuamos. Ahora, y ahora, esto quería explicarles un poquito, ¿ya? Lo que era, cómo va a ser la curva, ¿no? De titulación eh, de este problemita, ¿no? Porque básicamente esto tiene una curva de titulación. Básicamente, a ver, sí, un ratito, vamos a utilizar nuestra pizarrita. Ya, entonces yo tengo por decir, perdón chicos, solo tengo mal pulso, no soy tan bueno. Ya, por un lado yo voy a tener acá que va a ser el pH, ya, lo que hemos calculado, y por un lado yo voy a tener el volumen añadido, ya. Voy a anotar el volumen añadido. El volumen añadido de la base, que va a ser el del hidróxido de sodio. ¿Ok?
Entonces, yo voy a tener aquí la cantidad en volumen, ¿no? 10, 20, 30 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a mayor a 100. Y aquí por un lado yo voy a tener lo que es el pH. Entonces la curva que yo voy a obtener de esta titulación va a ser más o menos así. Hemos empezado un pH que era igual a ¿qué? El valor que nos daba era 1. Por decir este es el 1, entonces la curva va a ir así. No, y de repente esto ahí. Sí, más o menos. Así más o menos, ¿ya? Entonces el pH, a medida que voy a ir añadiendo el volumen de hidróxido de sodio, el pH va a ir en incremento, ¿no? Va a ir incremento, 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 donde hemos llevado al punto de equivalencia que era 7, por decir aquí es, ya arbitrariamente estoy colocando, ¿ya? Pues a partir de ahí el pH va a volverse básico, ¿no? Va a ser mayor a 7, ¿no? Entonces, eso va a ir subiendo, 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 va a llegar a cierto momento donde ya va a ser, la curva va a empezar a declinar en este sentido que va a ser luego constante. Entonces, nuestra curva de titulación va a ser de este tipo. Ahora, muchos dirán, pero en este punto de equivalencia, ¿cómo yo identifico, no? Si cuando he llegado al punto de equivalencia. Para eso, básicamente, se utiliza lo que son los indicadores, ¿ya? Este tipo de indicador, hay varios tipos de indicadores, pero en este caso podemos utilizar lo que es fenolftaleína, o lo que es el rojo de metilo. Entre ellos tenemos varias, ¿no? Lo que es anaranjado de metilo, rojo de metilo, azul de bromotimol, rojo neutro, ¿no? Son diferentes indicadores para ver esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el punto de equivalencia, cuando ya es básico, cambian de color. Por decir, yo tengo, digamos, mi indicador es rojo, digamos, ¿no? Pues voy a llegar yo aquí en el punto de equivalencia, posiblemente se vuelva incolor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser neutro. ¿Me dejo entender? Pues va a ser incoloro, no va a tener color cuando yo llegue al punto de equivalencia, pero cuando yo voy a exceder el punto de equivalencia, entonces posiblemente se vuelva de otro color, naranja, ¿no? O amarillo, ¿no? Pero va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque el pH hace que ocurra ese cambio. Porque estamos pasando de lo que era ácido a lo que es un pH básico. Ahora, este tipo de titulaciones básicamente nos ayudan a calcular para algunos problemas que necesitamos encontrar, ¿no? Cierta cantidad, por decir, de azufre en un metal, en una aleación, o quiero, digamos, por decir, encontrar la cantidad o la acidez de la leche, ¿no? Entonces, básicamente tiene aplicabilidad por ese lado, ¿ya? Este tipo de titulaciones para determinar ciertos componentes en una muestra, ¿ya? Básicamente es aplicable a ese tipo de problemas. ¿Se entiende, chicos, eso, lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Hola, hola. ¿Se entiende, chicos? Ingeniero. Ya. Continuamos. Ok, ahora aquí, a ver, un ratito. Ya. Ahora vamos a entrar en lo que son las propiedades coligativas, ¿ya? Las propiedades coligativas básicamente son propiedades físicas de las soluciones, ¿ya? Se define así, ¿no? Son propiedades físicas de las soluciones que dependen del número, pero no del tipo de partículas de soluto en una cantidad dada de disolvente. De esa manera se define lo que son las propiedades coligativas, ¿ya? Ahora, como 6.7 vamos a tocar dos puntos, ¿ya? Lo que es el descenso del punto de fusión y el ascenso del punto de ebullición. Entonces, primeramente vamos a definir a qué se refiere con el descenso del punto de fusión. Entonces, las moléculas de la mayoría de los líquidos
se acercan más entre sí cuando la temperatura desciende, ¿no? Y eso podemos constatar básicamente lo que es cuando el líquido se vuelve sólido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, en los líquidos las moléculas están un poquito dispersas, ¿no? Y en el gas están más dispersos todavía, ¿no? Pero a medida que se va enfriando el líquido, las moléculas se van uniendo cada vez más y tienen, en realidad se van acercando entre ellos más y más, ¿no? Y tienen menos espacio para moverse o no se mueven casi nada. ¿Me dejo entender? A eso se refiere, ¿ya? Cuando uno desciende la temperatura o cuando desciendes del punto de fusión. En el punto de fusión, básicamente, les he dicho, ¿no? Al inicio que teníamos una cantidad que está líquida y una cantidad que está sólida, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer el descenso te está diciendo que todo lo que es líquido se vuelve sólido, ¿no? Entonces, se acercan más entre sí cuando la temperatura desciende. Eso yo creo que ya les he explicado lo que hemos hecho en lo que es la parte de propiedades de la materia, ¿no? Lo que hemos hecho era la curva de calentamiento, ¿no? Cuando tú aumentas a subir la temperatura y cuando disminuyes la temperatura. El punto de congelación de un líquido es la temperatura en la cual las fuerzas de atracción entre las moléculas son bastante fuertes, ¿no? Para ocasionar un cambio de fase, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Del líquido al estado sólido. Ahora, el ascenso de punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión aplicada en su superficie. ¿Okay? La elevación del punto de ebullición de un disolvente E, ocasionada por la presencia de un soluto no volátil y no ionizado, es proporcional al número de moles de soluto disueltas en una masa determinada de disolvente. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos definir dos cosas, ¿no? Acerca de lo que es el descenso del punto de fusión y el ascenso del punto de ebullición. ¿Y cuáles son las que vamos a utilizar para ese tipo de cálculos? Va a ser la constante molal de abatimiento del punto de congelación. ¿Ok? Entonces, esa constante se identifica como KF, ¿ya? Que es el constante molar de abatimiento, que es decir que forzado, ese es ya, abatimiento es algo que se va a forzar, ¿ya? En este proceso. Entonces, se define delta T, que es la diferencial de temperatura. Pero no es en realidad, delta T es una variación, ¿no? Una variación de la temperatura de congelación o de fusión. Punto de congelación, ¿ya? Ya. La variación de la temperatura de congelación va a ser igual a ¿qué? A la constante molar de abatimiento por el concentración molar. Molar es esto, ya no es molar ni otro. Molar. Eso quiero que tomen en cuenta, ¿ya? Y donde delta T es igual a ¿qué? Es igual a la temperatura de congelamiento del disolvente puro menos la temperatura de congelamiento de la solución. ¿Okay? Esa diferencia es delta TF. La constante molar de elevación del punto de ebullición se denomina o se denota como KB. Entonces, delta TB es igual a la variación de la temperatura del punto de ebullición, va a ser igual a ¿qué? A KB. KB es el constante molar de elevación del punto de ebullición por la constante o por la concentración molar. ¿Ok? Donde delta TB, mejor dicho, ¿no? Delta TB o la variación de la temperatura de elevación del punto de ebullición va a ser igual a ¿qué? A la temperatura de elevación del punto de ebullición en la solución menos la temperatura de
elevación del disolvente. ¿Ok? Entonces, estos parámetros hay que manejarlos bien, ¿no? Para poder calcular lo que son el descenso y ascenso del punto de ebullición. Entonces, en este caso, podemos básicamente calcular algunos problemas. ¿Estamos de acuerdo con este tipo de, con estas ecuaciones? Entonces, lo que vamos a manejar básicamente va a ser esta y esta, ¿ya? Entonces, van a tomar en cuenta para delta TV esto, siempre para delta TV, para esto. Y para el delta TF, lo mismo, cuidado que se olviden, ¿no? Delta TF es igual para esto. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta todo eso. Ahora, voy a dictarles un problemita para hacer eso. Ok, entonces les dictaré el problemita. Chicos, atentos. Todos tienen lápiz o bolígrafo en la mano. ¿Listos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ya. Entonces les dictaré el primer problema, el primer ejercicio. Dice lo siguiente, todos ya tienen papel y lápiz en la mano, falta alguien. ¿Todos tienen en la mano? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. Les dicto. Cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico, cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico, en 750 gramos de ácido fórmico, en 750 gramos de ácido fórmico, el abatimiento del punto de congelación de la solución, el abatimiento del punto de congelación de la solución es de 720 grados centígrados. Es de 7,20 grados centígrados. 7,20, ¿ya? Punto seguido. El punto de congelación del ácido fórmico es el punto de congelación del ácido fórmico es de 8,40 grados centígrados.
8,40 grados centígrados. Punto seguido. Evalúe KF, que es la constante molar de abatimiento de congelación para el ácido fórmico, ¿ya? Evalúe KF para el ácido fórmico. Evalúe KF para el ácido fórmico. Evalúe KF para el ácido fórmico. ¿Alguien se ha retrasado o se ha adelantado o a alguien le falta alguna palabra que no ha podido anotar? ¿Puedo volver a repetir tal vez, chicos? Hola, hola, ¿todos han escrito correctamente? Dos. ¿Puede volver a repetir uno más? Por Ya, favor. ok. Vuelvo a repetir, ya. Atentos, por favor. Cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico, cuando se disuelven 15 gramos de alcohol etílico, en 750 gramos de ácido fórmico, el abatimiento del punto de congelación de la solución, el abatimiento del punto de congelación de la solución, es de 7,20 grados Celsius o grados centígrados, ¿ya? Es de 7,20 grados centígrados. Punto seguido. El punto de congelación del ácido fórmico, el punto de congelación del ácido fórmico es de 8,40 grados Celsius. Es de 8,40 grados Celsius. Punto seguido. Evalúe KF para el ácido fórmico. Evalúe KF para el ácido fórmico. ¿Me han seguido, chicos? ¿Todos han apuntado bien? ¿Sí?